saludo con gusto esta tarde que nos acompañan el día de hoy y bueno, pues les agradezco que estén con nosotros a quienes nos acompañan en esta mesa que se me escapa por acá. Mire, el día de hoy aquí en la mesa están con nosotros, mire, déjeme, le confirmo los datos. Saludo con gusto esta tarde a Sandro García Rojas, ex vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Con el gusto de saludarte. Y a Luis Indigoyen, director de One Blockchain Lab. También, muchísimas gracias. ¿Qué tipo de candados, si me arranco contigo, Luis, qué tipo de candados, qué sí existe para evitar esto, sobre todo pues esto que está pasando en los Estados Unidos? ¿Qué tipo de candados hay al sistema financiero mexicano? Luis, por cierto, les recuerdo que por acá arriba tenemos un reloj que nos ayudará a que su opinión vaya entre 1 minuto y 1 minuto 30. Les agradezco como siempre. Y Luis, pues te arrancas con el saque. ¿Cuáles son los candados que tiene el sistema financiero? Adelante. Creo que en general los controles son muy comunes a nivel global. Está la política de conocimiento del cliente, o normalmente lo conocemos como Know Your Client, el tema de las reglas y controles de prevención de lavado de dinero, anti-money laundering. Y claro, estamos en un contexto en que hay instituciones que operan a nivel global, o tienes clientes, ya sea que operes solo en un territorio, tus clientes pueden ser de tu misma geografía o de otros territorios. Y en ese contexto es que, claro, las áreas de cumplimiento se ven en una situación compleja, donde no solamente tienen lo que era para ellos el negocio usual de dar de alta y controlar a los clientes de su propia geografía, sino tienen clientes que pueden ser o no de su país, que pueden tener a su vez negocios o envíos de dinero hacia otras geografías, y que esos clientes a donde envían, pues también deberían tener ciertos niveles de control para saber y que haga sentido de acuerdo al negocio con el que esa empresa se dio de alta en tu banco o institución financiera, que haga sentido ese volumen de fondos que envía y a quiénes se los envía. Entonces, yo creo que ese entorno hace complejos esos controles, y el tema del salto a la digitalización, un salto cuántico que se aceleró, ¿no?, en la pandemia, hizo que muchas veces los procesos y las regulaciones no puedan ir a la par de lo que la tecnología habilita a hacer. Muy bien. Son controles comunes. Sandro, ¿qué tipo de candados existen actualmente en el sistema financiero? Pero el sistema financiero mexicano, lo saludo con gusto, tiene una regulación robusta y, como lo decía Luis acertadamente, viene de una regulación internacional de Gafi, del Grupo de Acción Financiera. Las recomendaciones de Gafi establecen, entre otras cosas, por ejemplo, el conoce a tu cliente, la debida diligencia, el monitoreo transaccional, el envío de reportes, la capacitación de las estructuras internas, llevar a cabo una serie de auditorías, guardar estos registros durante un tiempo. Es decir, prácticamente en todo el mundo existe hoy estas obligaciones determinadas para poder saber concretamente quién es el cliente con quién transacciona. Lo que genera hoy quizás es, digamos, el reto, es que ya no nada más es importante quién es el cliente, sino también con quién transacciona. Y esto es quizás la parte más relevante. Sí. Hoy la banca a nivel internacional, y no solamente la banca, sino también las instituciones financieras, justamente están encargadas y tienen este gran reto, y de ahí que se necesiten herramientas tecnológicas, el poder saber con quién se está transaccionando, no nada más por un tema de monto, de frecuencia, sino también de zona geográfica donde se está, por ejemplo, operando, transaccionando, si tiene lógica o no tiene lógica que cualquiera de nosotros en nuestras cuentas de pronto recibamos transacciones de un lugar o de otro. En fin, los retos son muchos, la regulación allí está, e insisto, Gafi lo que nos da son estándares mínimos, y cada uno de los países lo que tiene que hacer, Gabriel, es implementar las necesidades en ese estándar. Bien, y bueno, ¿dónde, para tratar de entender lo que ha pasado con estas tres instituciones financieras, Luis, en dónde hay que detener o dónde hay que posicionar el análisis sobre lo que está pasando? Entiendo en esto que comenta Sandro sobre, bueno, pues yo puedo estar bien atento a quién es mi cliente, pero los clientes del cliente, pues quizás ahí ya no.
En el caso de estas 3 instituciones financieras en los Estados Unidos, ¿en dónde es donde se está perdiendo esa supervisión, Luis? Exacto, yo creo que efectivamente hay un control en la cadena de suministro. Ya no basta con decir yo estoy bien y el cliente mío, soy la entidad financiera y mi cliente José o la empresa X está bien porque revisé y existe, sea lo que se dedica, sé que está constituida legalmente y el volumen de su operación hace sentido con lo que me ha dicho. Si no, ya tenemos que ir un paso para atrás y ver con quiénes transacciona esta empresa X. Y ese nivel de conocimiento de a su vez de las personas con las que interactúa o entidades, a dónde envía el dinero, a qué geografías, por qué monto, con qué frecuencia, hace necesaria tener una capa adicional donde el área de cumplimiento y control interno tenga que definir políticas que deban a su vez instrumentalizarse en los procesos del banco y en los sistemas del banco o en los reportes de control y en las alertas para primero pasar por un filtro humano donde haga sentido ese relacionamiento. Oye, si vendo, no sé, artesanía mexicana, pues lo lógico es que voy a tener operaciones típicamente con entidades de afuera, pero que haga sentido el volumen de transacción o que haya una explicación a ese volumen. Lo mismo si, oye, vendo, ensamblo circuitos integrados, pues que haga sentido a qué países los vendo y de qué tamaño son esas transacciones. Esto pone una complejidad adicional que efectivamente el reto es cómo las políticas, los procesos, los sistemas y las personas de la institución financiera pueden implementar, controlar, supervisar y actualizar estas políticas y reglas de operación para responder a esos nuevos requerimientos de control. Ahora, ¿va a la misma velocidad? Entonces entiendo, y bien ustedes que son expertos, yo que estoy, pues, o que después de todo este escándalo con estas 3 instituciones, pues hemos conocido, o por lo menos he conocido más del sistema financiero. ¿Sí va a la misma velocidad, teniendo en cuenta que, bueno, nuestro sistema financiero mexicano es robusto? Bien comentan, el reto es pues estar a la misma velocidad, y no sé si estamos justamente a la misma velocidad, hablando de operaciones financieras, que por cierto las veo ya muy creativas. Me gustó mucho este término de la liebre, hablando de que pues si no es con este banco me voy con otro, y si no es con este otro me voy con otro, y así hace casi indetectable muchas operaciones ilegales. Pero el sistema financiero, las instituciones financieras, ¿sí están a la misma velocidad de lo que realmente es este reto, Sandro? Yo creo que sí, Gabriel. Yo creo que las instituciones financieras, a ver, no hay que confundir la parte regulatoria con la parte de la innovación. La parte regulatoria normalmente Claro. está un pasito detrás porque son elementos que van a la vanguardia. Regulatoriamente hablando, por ejemplo, en México se permite el intercambio de información entre las entidades de un mismo sector. Hablemos de bancos. De tal suerte que hoy estamos viendo mucho más necesario cada vez el intercambiar información entre bancos. ¿Con qué objeto? Pues evidentemente para poder contar con información, estas listas donde los propios bancos tienen que establecer sus mecanismos de alerta, sus clientes que eventualmente pueden ser reportados ante la unidad de inteligencia financiera, etcétera. Esto no significa, y esto es algo bien importante que precisar, Gabriel, para ti y para tu auditorio, un reporte ante la unidad de inteligencia financiera no implica necesariamente un tema de lavado de dinero. Un reporte puede tener diferentes causales por estar operando dinero en efectivo por encima de un umbral, en México el equivalente a $7,500 más o menos, por haber hecho una transferencia internacional. Hay algunos de los reportes, como los reportes de operaciones sospechosas, que se le llama el reporte de operaciones inusuales. Estos podrían eventualmente destapar un tipo de investigación, pero justamente el compartir información entre la banca, entre las diferentes instituciones, es uno de los grandes retos que tiene hoy México, justamente para poder alimentar los factores de riesgo que entre bancos se están viendo entre sí. Oye, bueno, interesante, y sobre todo que
pues obviamente lo de las tres instituciones, y vuelvo a este tema que hemos estado, que detona esta mesa de debate, pues ahí hubo una falla, en incumplimiento, sobre todo teniendo en cuenta, y me quedo tranquilo con esto que comentan sobre que el sistema financiero pues parecería difícil de vulnerar, hablando en tema regulatorio y como bien dices en tema tecnológico. Pero pues al final de cuentas esta falla me parece que ha encendido las alertas, Luis, y me imagino que hay pues hasta cierto punto incertidumbre, ya me imagino entre los clientes de estos tres bancos y la casa de valores, pues sí, mucha incertidumbre. Hablando de esto, ¿qué proyecta un escándalo de estos en un sistema en donde pues la estabilidad tiene que ser, aquí debe estar la orden del día, la especulación está presente? ¿Qué proyecta en los mercados, en las instituciones, una situación así, Luis? Yo creo que hay diferentes, es como una piedra que tiras en un estanque tranquilo, ¿no? A pesar que, bueno, el sistema financiero nunca llega a ser un estanque del todo tranquilo, pero obviamente genera primero una preocupación. La primera onda de expansión son los clientes directos de estas instituciones, pero claro, pone un nerviosismo en los clientes de otras instituciones financieras, es decir, si tú eres cliente de una Sofipo, tienes tu dinero ahorrado en una Sofipo que te da una buena tasa de interés, de repente comienzas a ver a preocuparte un poco más y entrar a ver reportes de cómo está la salud financiera de esa Sofipo. Si eres cliente de otro banco, también quieres saber un poco cómo está, reevalúa si tienes todo tu dinero en una institución, si lo vas a seguir teniendo en una o si lo vas a... Yo creo que hace que todos, a nivel de tesorería, las empresas y las personas con patrimonios significativos o que le prestan atención a la gestión de su patrimonio, hacen un doble check de cómo está repartido, incluyendo entre casas de bolsa donde haces operaciones, entidades financieras, ya sea Sofipos, IFPES, instituciones financieras de electrónicas, temas de banca, banca nueva, tenemos ahora bancos digitales que no tienen sucursales, que es un concepto nuevo. Creo que eso hace un llamado a las personas a hacer un doble check en eso y también a las otras instituciones financieras, obviamente en las áreas de cumplimiento, de control, en las direcciones, en los directorios de toda otra entidad financiera, no solamente en México, sino en otros países de la región, hace que también hagas una revisita a cómo están esos controles, qué tan eficiente estás siendo, si estás cubriendo lo que necesitas cubrir, si necesitas actualizar procesos, capacitación a las personas o la tecnología, que al final son los tres elementos con los que juegas para tener ese control. Qué interesante. Sandro, la misma pregunta en este sentido, que en esta pues onda expansiva, pues hasta dónde está llegando o hasta dónde puede llegar, Sandro. Es bien importante señalar, Gabriel, que el golpe fue un golpe, por supuesto, importantísimo para estas entidades. Fallaron, sin duda alguna, fallaron los mecanismos, como puede fallar cualquier mecanismo de cualquier otra entidad. Y aquí creo el punto a subrayar es no existe mecanismo de blindaje absoluto. Una de las herramientas que necesitan tener las instituciones financieras es el enfoque basado en riesgos. Justamente el factor que te hace ponderar entre más o menos énfasis, uso de herramientas, etcétera, cuando hay un cliente o una operación con más o menos riesgo. Este enfoque basado en riesgos tiene que ser implementado por las instituciones financieras y el efecto que tiene esta sanción, este señalamiento por parte del Departamento del Tesoro y de FinCEN en Estados Unidos, evidentemente pone a todo mundo alerta. Y una cosa que viene a subrayarnos, creo yo, es contra el autogol no existe ningún mecanismo de defensa. Y de ahí la importancia de tener mecanismos al interior eficientes, capacitados, gente que esté probada desde el punto de vista de cumplimiento, asesores, auditores. Esto no es un tema sencillo y por supuesto hoy el sistema financiero mexicano tendrá que redoblar estos esfuerzos, la autoridad tendrá que redoblar estos esfuerzos. Es un mecanismo que, insisto, no para y que prácticamente todo el sistema financiero debe estar hoy pendiente de lo que sigue regulatoriamente desde la perspectiva de supervisión, tecnológicamente, etcétera, etcétera.
Muy bien. Oigan, me enfilo al cierre de esta mesa y me gustaría conocer su opinión ya para ir concluyendo, sobre todo, pues en los Estados Unidos el gobierno mexicano ha pedido explicaciones y los Estados Unidos, pues digamos, no las ha entregado, por lo menos es una investigación que va avanzando, ya veremos. Desde su perspectiva, el gobierno de los Estados Unidos debería de participar más en esta diplomacia que debería de existir, están haciendo su investigación. ¿Qué esperar? Sobre todo porque esto le pone otro componente en esa relación que tenemos actualmente con el gobierno de los Estados Unidos, con Trump, pues tan ríspida. Luis, ya para cerrar. Sí, yo creo que es un escenario de muchos, es como como los circos de tres pistas, efectivamente, ¿no? La relación México-Estados Unidos, por el tema de la integración económica, todo el volumen de exportación e importación, en el caso, como lo hemos visto, de industrias de manufactura, pues tenemos idas y venidas, incluso de repente más de 3 veces de ciertos componentes a las cuales se van añadiendo componentes, vuelve al otro a cruzar la frontera, se le añade otra capa de componentes y vuelve de regreso. Esto hace que esto sea complejo y que tiene que haber una coordinación, es claro, la hay actualmente. ¿Y qué nivel? Es difícil saberlo porque ha habido documentación publicada, pero de forma parcial, obviamente es una investigación en curso. Las entidades del lado del gobierno mexicano están intervenidas hasta donde sabemos, entonces también hay investigaciones que corren en curso, hay expedientes previos, ¿no? Las sanciones que hubo, que se hicieron públicas, creo que el mismo día de la comunicación del lado de Estados Unidos, eran de investigaciones de hace 1, 2, 3 años. Entonces es un escenario complejo donde una mayor coordinación siempre va a jugar a favor del ecosistema financiero mexicano, también el ecosistema financiero americano, porque esto no es, o sea, si hay una transacción, tiene que haber un banco emisor y un banco receptor, una entidad. Para yo enviar, tiene que haber el cliente, el que envía y el que recibe. Entonces, también hay niveles de responsabilidad repartidos de ambos lados de la frontera, y eso es también interesante. Y con el tiempo, cuando vaya conociéndose más información, seguro se va a saber un poco más de este entramado. Sandro, pues nos come el tiempo, pero me gustaría que en 30 segundos pudieras darnos tu conclusión. Adelante, 30 segundos. Yo creo que México tiene hoy un gran reto, es un reto que estamos afrontando desde el sector privado. Yo creo que Estados Unidos y México hoy tienen la enorme oportunidad de seguir fortaleciendo sus relaciones, de seguir intercambiando información. Tenemos una economía enorme, más de 3,000 kilómetros de frontera, y esto nos obliga de manera amistosa, de alguna forma, a tener las mismas reglas, los mismos controles. Estaremos, por supuesto, al pendiente. Importante subrayar para tu auditorio, Gabriel, que esto es algo que no acaba y que, por supuesto, hay que meterle toda la presión del mundo para poder estar al día en el tema regulatorio. Muy bien. Pues muchísimas gracias a ambos. Por cierto, una disculpa a Luis, Sandro, por la pifia al inicio. Y a usted también, muchísimas gracias. Tema muy interesante que a veces lo dejamos de lado. Bueno, le agradezco como siempre. Quédese a continuación en Mega Noticias. Mega Noticias.